Hola Pilar, Hola, ¿cómo ¿me oyes bien? estamos? ¿Me ¿Qué oyes bien? tal? ¿Me oyes bien? Sí, ¿Me perfectamente. escuchas bien? Yo a ti también. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas todas a esta nueva entrevista en el Rincón de PNL. Estamos con Pilar Prior, alguien a quien tengo mucho cariño porque estábamos hablando justo ahora, hace un momento, de que ella fue una de las alumnas de la primera edición presencial que hicimos del Practitioner en PNL allá por el 2018. Sí, Lo pasamos estupendamente. Estábamos ahora comentando que hubo algunas cosas en aquella edición que las posteriores, por ejemplo, que hemos hecho online, no hemos podido hacer, como ir a hacer chikún los domingos al Parque de la Quinta de los Molinos antes de empezar las clases. Bueno, iremos hablando. Voy a presentar formalmente a Pilar. Tengo aquí una chuletita que me vais a permitir que consulte porque es una experta en muchas cosas y esto hay que decirlo bien desde el principio. Entonces, si digo algo que no es, pues Pilar me desmientes y ya está. ya lo haré. Eres experta en estrategia de gobernanza sociomedioambiental, responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y economía circular. Tú tienes una experiencia muy sólida. Yo tengo aquí 17 años en Pepe Jeans London y luego creo que 2 años más en el grupo AWWG que aunaba esa marca, pero también con Hackett London y con Fashionable, ¿no? Exacto. A puestos de senior manager, director, según he estado leyendo, un poco en el área de producción y también gestión de la cadena de suministro, proveedores, muchas más cosas, ¿no? Eh, Exacto, sí. o sea, en el fondo era intentar que todo ese trabajo cumpliera al final con un tema también de compliance y de responsabilidad social, ¿no? Exacto. Viajaste por, Exacto. Hubo una época que viajaste por todo el mundo, ¿no? Incluso a visitar localmente a Pues proveedores. casi durante los 20 años que estuve dedicada sobre todo al área de calidad, yo era la cara visible de la compañía en las fábricas y estuve en talleres de todo el mundo. En China, Asia India, mucho, Bangladesh. ¿no? India, China, ¿no? Joder, Portugal, bueno, allá donde las producciones me llevaban, en este bueno. mundo loco de la moda, sí. Mundo loco de la moda. Luego, además, desde hace 4 o 5 años o más, no lo sé, eres profesora en varias escuelas de negocio especializadas en el sector moda, ¿no? En L Sí, Education, en el IED, que es el Instituto Europeo de Design, en SDEM Business School y también eres consejera o consultora también independiente, trainer. ¿Qué tal lo he hecho? mentora, sí, ¿Que me he dejado ya algo, ahí estoy. ¿Me he dejado algo importante de tu bio? No, Añadirías. no, Bueno, ha sido uno de los mejores resúmenes que han hecho nunca bueno, en mi carrera profesional. Muchísimas gracias. muchas gracias a ti. ¿Qué te llevó a ti con este bagaje? En principio, yo he comentado muchas veces que a los programas que hacemos de certificación en PNL nos llegan perfiles muy diferentes, ¿no? De todo tipo, ¿no? Del mundo de la empresa, del mundo del arte, del mundo de las ventas, del mundo del liderazgo, del mundo de la educación, del mundo del deporte y alto rendimiento. Entonces, en tu caso, Pilar, ¿qué fue lo que por allá por el 2018 te llevó a estudiar PNL? ¿Qué ibas buscando tú? Pues bueno, mi historia puede resultar curiosa, pero también gracias a la PNL también descubrí por qué un poco después, ¿no? Yo estaba pasando un momento personal bastante complicado, y no tengo por qué ocultarlo, había habido un cambio en la dirección de la compañía y había entrado una persona por encima de mí, a la que yo reportaba y bueno, empecé a pasar serios problemas. Teníamos bastantes problemas comunicacionales entre los dos. Mm, Yo sentí incluso en algunos momentos esa sensación de moving, depresión, no, bueno, era muy complicada la mm, situación mm, y bueno, estuve dándole muchas vueltas y buscar ayuda psicológica o si incluso buscar un coach mm. y en esa búsqueda encontré Crearte, encontré la escuela y encontré también este curso. Y bueno, pues como soy yo, que siempre quiero solucionar problemas y quiero solucionar los míos, pero también los de los demás, pensé que quizás si yo aprendía a ser coach
y que si yo aprendía programación neurolingüística, pues no solo solucionaría mi situación, sino que también ayudaría a mi equipo y a la gente de mi alrededor que estaba pasando también mm, unos muy malos momentos. mm, Y, y fue muy acertado, la verdad, porque mm. hizo que me conociera a mí misma, hizo que, bueno, que creciera la autoconfianza en mí, que entendiera también bueno, cómo funciona la mente y cómo hay muchas cosas que tenemos predeterminadas y que tenemos que aceptar Mm. y cómo incluso las puedes cambiar, ¿no? Y cómo Por- puedes por- regrabar muchas cosas. porque también te formaste en coaching. No, Ah, con programación neurolingüística me valió, la verdad. Luego lo estuve pensando, la verdad es que luego, bueno, sabes que en las compañías te hacen 1000 cursos de formación, sobre todo sí. de coaching, liderazgo de equipos, y yo llevaba muchas de esas eh, y quería algo nuevo, quería algo Mm. más. Y la programación neurolingüística lo que me dio es un porqué y un para qué. Ujú. S- Y eso Esa es la me, siguiente pregunta. Es decir, muchas veces me estaba viendo bastante reflejado en lo que dices, porque a veces uno no inicia esta búsqueda de autoconocimiento, de exploración, hasta que no te duele algo, ¿no? Mm, Muchas veces es así, ¿no? Hasta que no vemos, como digo yo, las orejas al lobo. En mi caso fue también así, es decir, a través de una necesidad de descubrir y mejorar cosas a nivel personal, yo me pasé 18 años buscando, ¿no? Y entre otras cosas encontré la PNL, lo que pasa es que cuando encontré la PNL ahí ya me fascinó. He visto muchas más cosas de elementos de desarrollo personal, pero en mi caso la PNL fue lo que dije aquí y por eso ahora estoy también contigo entrevistándote y porque ahora me dedico también un poco a eso, ¿no? A la formación, ¿no? De los practitioners. mm. Entonces, entendemos ya un poco qué es lo que ibas buscando y coméntanos, ¿qué encontraste? Porque una cosa es lo que uno va buscando y otra cosa es lo que encuentra luego, ¿no? A ver, yo encontré muchas cosas. Encontré sobre todo explicaciones a muchas cosas. Encontré yo que soy una persona que necesita entender los sistemas y que soy una persona muy de datos y soy muy organizada. Bueno, me empecé a dar cuenta, yo creo que en la primera clase o en la segunda clase en la que tú hiciste el dibujo del iceberg, yo dije, Sí. madre mía, en la que estoy metida, porque yo creía que lo tenía todo bajo control y que yo sabía todo, y de repente había todo un mundo subterráneo que bueno, pues que estaba fuera de mi conocimiento consciente, ¿no? Y que existía, y entonces pues te empiezas a dar cuenta. Yo sobre todo recuerdo, y yo creo que fue, yo además siempre cuento cuento mi experiencia en PNL con un montón de gente, Ujú. porque yo recuerdo el día que nos enseñaste la pirámide de Dilt, aquella Sí, los famosa los pirámide, niveles lógicos. los Ujú. niveles lógicos, y había un ejercicio en el que, bueno, pues nos pusimos una pirámide en el suelo y tú ibas avanzando. Y yo recuerdo que según empezamos a avanzar y yo iba explicando, a través del ejercicio tenía una serie de preguntas y Ujú. estaba con una compañera, por eso la presencialidad para mí en aquel momento fue brutal. Y también le digo a todo el mundo que si hay algún curso presencial y que fomenten el presencial de verdad, que es muy, muy importante el contacto con la gente. Yo recuerdo que yo fui avanzando y Ujú. que ya cuando llegué al quién soy, yo ya no tenía aire. Y yo ahí estaba como realmente agobiada. Y ya cuando llegamos a esas últimas preguntas del para qué, yo eché a llorar, rompí y de repente descubrí que yo estaba aquí para algo. Y cuando vuelves, bueno, el ejercicio es ir haciendo preguntas, ¿no? Y vas avanzando en esa pirámide y Ujú. cuando llegas al final tienes que volver a recorrerlo con lo que ya has aprendido. Y ese día yo decidí que me iba a dedicar a la sostenibilidad, que todo lo que yo había visto era para algo, Ujú. que todo el sufrimiento, que todo este sistema de management antiguo, donde solo es
los resultados sin mirar a las personas, donde en las prendas o en las producciones solo miras el margen y nunca ves a aquella persona que está detrás de la máquina y nunca abres la puerta y miras por detrás el bosque a ver qué está pasando con tu producción. Yo me di cuenta que todo lo que había aprendido yo lo podía aplicar y entonces fue un renacer, con lo cual fue el momento en que yo empecé a cambiar mi visión de la moda, cambié drásticamente el funcionamiento de mi equipo y presioné a la compañía para que se hiciera un cambio y 2 años después conseguí ser la responsable del primer departamento de sostenibilidad que tuvo el grupo Pepe Jeans. Fíjate, Luego empecé a dar clase, porque yo empecé como profesora de patronaje cuando era muy jovencita y lo había abandonado totalmente y gracias también a ese descubrimiento empecé a dar clase, tú lo has dicho, en el 2018 yo según terminé PNL yo empecé a buscar sitios donde yo poder dar todo mi conocimiento y a partir de ese momento pues bueno, ahora ya soy consultora porque bueno, pienso que puedo ayudar a más gente más que estar solamente en un puesto cerrado, definido y fíjate, enclaustrado en una compañía. según te estaba oyendo, es muy interesante lo que estás comentando, porque claro, han pasado 4 años prácticamente, ¿no? Desde el programa y me interesa mucho tu testimonio porque claro, una cosa es como yo digo el efecto wow, que está muy bien que tenemos Sí. cuando estamos in situ en el programa. Entonces el nivel de energía del grupo, etcétera, etcétera, eso es muy alto. Es un efecto wow que ya de por sí es muy refrescante y muy saludable. Pero bueno, mucha gente se estará preguntando, bueno, pero a medio y largo plazo, tú eres un ejemplo del medio y largo plazo y me encanta lo que estás comentando porque yo creo que todos los que hemos pasado por un proceso de formación de PNL, que también es un proceso de transformación, luego hemos tomado decisiones. Hemos tomado decisiones y hemos cambiado muchas cosas en nuestra vida. Y es porque hemos tocado algo, ¿no? Que probablemente, ya que comentas la metáfora del iceberg, es algo que cuando estamos en ese piloto automático, que simplemente estamos resolviendo los asuntos de nuestra vida ahí fuera, no nos damos cuenta, ¿no? Y, No. no, y cuando hacemos un programa de este tipo, es como, tú lo has dicho, tú has dicho un renacer, yo hablo de un despertar, pero de alguna manera es algo que nos lleva a redescubrirnos y reencontrarnos, ¿no? Al menos es como yo lo vivo y mucha gente. O sea que tú, de alguna manera, notaste que después del programa, como digo yo, después de un cocido hay que digerirlo. Y hay Sí, a que... ver, hay que digerirlo. También mi insight o ese momento, ese despertar, me condujo a un nuevo camino y estoy donde estoy ahora mismo gracias a eso. Por el camino se te olvidan muchas cosas y luego, claro, pierdes esa energía. Yo, bueno, pues la pandemia además ha sido muy brutal para todo el Muy mundo, pero brutal. también, bueno, pues para mí fue muy brutal. De repente estás encerrado. Yo que soy una persona muy social y que necesito mucho contacto con la gente, pues bueno, de repente tu círculo se cierra. Con el tiempo te das cuenta de que, bueno, los círculos pequeños tienen a veces más calidad. Entonces, Mm. ahí yo he aprendido a despreciar el ruido que te puede producir tener una agenda tremenda de personas a tu alrededor y buscar esas personas que te aportan, que te dan Mm. positivismo, que te escuchan, porque hay que Mm. aprender a escuchar. Y eso también lo aprendí con la PNL. ¿Cómo te pudo cómo has utilizado lo que aprendiste un poco de PNL en alguna situación de reto? Sin buscar nada dramático ni nada trágico, pero bueno, sí que quiero compartir también, porque para mí, es decir, cuando todo va bien y todo es fácil, yo siempre digo, a divertirse, chicos, ¿no? Es decir, ya está, aprovechemos el Total. momento a divertirnos. Pero muchas veces realmente cuando hay un reto, cuando hay una dificultad, cuando hay una encrucijada, ahí es donde uno a menudo necesita, ¿no? Tirar de recursos y que buscas dentro cuando no los tienes fuera. Si tienes padrinos y te solucionan la vida a otras personas, pues parte del camino lo tienes facilitado, parte del camino te lo van a dificultar, ¿no? Es decir, se me ha ocurrido ahora, fíjate, lo cuento muy rápido, una metáfora que nos habla
de que cuando un gusano de seda está en el proceso de metamorfosis para transformarse en una mariposa, si alguien por empatía quisiera ayudar al gusanito a que no sufriera tanto mientras rompe el gusano y rompiera el capullo para ayudarle a salir, lo que hubiera generado es una mariposa completamente incapaz de volar, porque para volar necesita ejercitar ciertos músculos que precisamente se ejercitan durante la lucha, entre comillas, que tiene que librar para salir del capullo. Entonces, cuando intentas facilitar mucho, quizá la vida a otra persona externamente, en realidad estás impidiendo que esa persona protagonice parte de su crecimiento, ¿no? Entonces, hecha la metáfora, ¿cómo puedes o qué nos puedes compartir acerca de cómo has podido utilizar PNL en tu vida para superar algún reto o alguna dificultad? ¿Cómo te ha podido ayudar a esa búsqueda y utilización de recursos internos? Bueno, yo una cosa que aprendí de ti era lo que tú llamabas el discurso del sándwich. ¿Tú te acuerdas de aquello? A ver, recuérdamelo porque a veces El cuento discurso del sándwich para ti improviso es también. sobre todo cuando hablas en público, yo esto lo he usado mucho en formaciones, en webinars, yo cada vez soy más, entre comillas, un personaje público. Ahora estoy haciendo podcast con la escuela SDEN, Ajá. entonces, bueno, tienes que aprender a escuchar, a procesar, a saber cómo hacer las cosas, a tener cierta calma. Mm. Pero sobre todo, eso que tú contabas de tienes que tener un fantástico principio y un fantástico final. Ah, sí, la Cuando, apertura y el cierre, claro, la claro. apertura y el cierre, ¿no? Sí, Y sí, eso me sí. quedó a mí lo del sándwich, es fundamental. O sea que lo de dentro tiene que ser, es la chicha, tiene que tener bueno, pues eso, su buen relleno. Sí, sí, Pero sí. el principio y el final son importantes. Entonces, en todas las presentaciones que hago, por ejemplo, intento siempre llevar esa máxima. Intento sobre todo meter muy poco contenido paja, intento también hacer todo lo más interactivo posible, intento escuchar mucho a la gente, pido feedback, siempre pido feedback cuando acaba. Porque con ese feedback yo creo que se pueden mejorar mucho las cosas. Cuando decimos en PNL, no hay fracasos, solo resultados. También queríamos decir no hay fracasos, solo feedback. Y sabemos que feedback en PNL es uno de los 4 pilares de PNL, ¿no? Hay otros, no voy a hablar ahora de ellos porque comeríamos mucho el tiempo, pero somos la gente que trabajamos con PNL, somos súper ávidos de buscar ese feedback y a veces el Sí. feedback puede ser, no es, imagínate lo que llamamos un feedback algo doloroso, ¿no? En el sentido de que, Bueno, hay que aprender a digerir lo que no claro, te gusta. el Sí, feedback claro. crítico, el feedback que siempre tiene que tener un espíritu constructivo, pero eso también depende del otro interlocutor y no siempre se utilizan las formas adecuadas y demás. No ¿Cómo siempre te gusta lo que oyes, ¿eh? Que, Claro, mira, yo claro. tengo un marido que me da mucho feedback y no siempre me Bueno, gusta, es que pero sí claro. que es verdad que, bueno, si no pones la barrera y luego lo digieres, yo tengo un muy mal pronto, pero luego digiero y el feedback es fundamental ¿Cómo para, puede, de verdad, para procesar, para entender. cómo puede haber cambiado lo que aprendiste de PNL a cuando recibimos un feedback así, que puede ser crítico, en vez de quedarnos enganchados ahí, en la emoción, en el sentir un poco el rechazo o la crítica, darle la vuelta a eso rápidamente y poner el foco en otro sitio? En definitiva, algo básico en PNL junto al feedback es la flexibilidad comportamental. Claro, Si lo que estás sí. haciendo no te da los resultados que busca, haz otra cosa distinta y pierde el menor tiempo posible buscando excusas, quejándote, etcétera. Y eso yo creo que lo llevamos tatuado en el ADN, ¿no? De Sí, PNL. sí, totalmente. En tu caso, ¿notaste ahí algún cambio en cuanto a tu capacidad Sí, de respuesta ante sobre eso? todo porque mi parte consciente ya sabe que eso es así. Luego está que el cuerpo te acompañe, ¿eh? Sí, Que sí, yo, sí, sí, sí. bueno, en estos últimos años yo he tenido que hacer tengo una gran amiga que también es coach en liderazgo y que de vez en cuando hace un retiro un fin de semana y que me voy con ella, mi amiga Susana Muñoz, y yo me voy con ella porque es como necesito un poquito de otra vez bajar todo lo que sé, porque realmente lo sabes, Claro, claro. pero no, tu respiración y tu cuerpo no lo deja. Y al final siempre esto es un pensamiento.
esto es tu realidad. Es tu realidad, no es la realidad real. Cada persona lo puede ver de otra manera. Lo tienes que, si quieres cambiar la realidad, tienes que cambiar tu manera de pensar, porque no eres lo que piensas. Exacto, exacto. Entonces, la teoría te la sabes, no siempre sale. Yo te lo tengo que decir, oye, Ah, a quien me esté viendo, esto no es un milagro, esto es un trabajo constante claro, de día. claro, 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 Y de vez en claro. cuando necesitas a alguien que te ayude otra vez bueno, pues a eso, a romper esas burbujas que vas creando. Creas un montón de pompas de jabón donde están todas las cosas que tú crees, pero las puedes pinchar rápidamente. Entonces, bueno. ¿Puedes compartirnos alguna anécdota o curiosidad de tu paso por la formación? Yo me acuerdo porque todos tenéis algo. Entonces, ¿te acuerdas de alguno de tus compañeros? Y te acuerdas, te estabas con Fernando, ¿no? Que tenía, si me estás escuchando, Fernando, si ves esto grabado, sabes que me estoy refiriendo a ti, nos comentó, y dije, bueno, ¿en qué te gustaría trabajar? En uno de los ejemplos que hacíamos durante las prácticas y tal, que tenía un miedo, casi una fobia, en el sentido de que era a las avispas, ¿no? Y entonces hicimos ahí la Sí. técnica esta de eliminación rápida de miedos y se quedó bastante alucinado porque luego de hecho me comentó, oye, que es que ahora me acerco, hombre, no es que me exponga, pero oye, qué curioso esto, ¿no? Y entonces tú has comentado antes, por ejemplo, tu experiencia con la pirámide de niveles lógicos, pero algún momento de estos que puedas compartir que sea un momento ajá de estos que dices, "Ay, ¿qué ha pasado aquí?", ¿no? Para que la gente pueda entender, porque la PNL es cierto que a veces oímos cosas de ella, ¿y cómo funciona esto? Y nuestra parte consciente, crítica, analítico, racional, quiere entenderlo muchas veces, sin embargo, hasta que no lo experimentas, e incluso experimentándolo es difícil ponerle nombre, ¿no? Porque la experiencia va hasta más allá de las palabras, ¿no? Entonces, ¿puedes compartir alguno de esos momentos en una de tus eh, experiencias así de wow, ¿no? Los que yo digo, ¿no? Tú los llamas ajá o insight, lo que sea, ¿no? Un insight, sí, 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 sí. justo, ¿no? Algo que Pues conecta, ¿no? mira, yo recuerdo la sensación de aquel, ¿cómo era? Como una especie de círculo protector que nos El, enseñabas a el hacer. círculo de excelencia, una de las técnicas que vemos en el nivel practitioner, Yo sí. recuerdo aquella sensación de protección absoluta a mi alrededor. Recuerdo el color, recuerdo la textura y recuerdo perfectamente qué sentía cuando salía y entraba de aquel círculo que yo me había creado. Y eso me pareció una cosa como alucinante, ¿no? Sí, Era sí, como, sí. a ver, un momento, esto, porque parecía un poco como de Star Trek, ¿no? O Sí, sea, sí, que sí. estoy yo aquí montando una película de que yo me pongo aquí como una especie de catarata protectora a la que yo puedo recurrir cada vez que... Te iba a Y he decir, recurrido a ella. por eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque a veces, si la gente que nos está escuchando, lógicamente, alguno no sabe cuál es la técnica, pero ¿puedes explicar si alguna vez la has utilizado y para qué y cómo te ha funcionado? Pues mira, aquel ejercicio era realmente rodearte de una energía que te ayudaba a afrontar lo que tú quisieras. Es lo que yo recuerdo de aquel ejercicio. Mm, mm, Y yo que, bueno, que en el mundo de la empresa, en el mundo de la moda hay muchísima presión. Y en este mundo de la empresa, no solo de moda, en mm. general, hay mucha reunitis. Muchísima reunitis. Cierto, Es cierto, horroroso. cierto, cierto. Entonces, hay veces que además desde que los calendarios Google de tu correo profesional están en abierto, de repente te van rellenando y la gente es como que tu calendario es suyo y te va metiendo reuniones y reuniones que muchas de ellas además son de las de hacer ejercicios espirituales para de verdad. Entonces, yo en alguna de esas reuniones me he tenido que salir al baño. Me he Sí, ido al sí, baño, sí, sí. he Tu respirado, he círculo. dicho, mira, o bien para tener calma, lo he usado para dos, o para tener calma de no decir burradas y bueno, seguir de verdad, tener la valentía de continuar Sí, escuchando todo aquello, sí, ¿no? Y sí, pensar que tu tiempo no era tiempo en vano, porque de sí. verdad es que son tantas reuniones que luego no te da tiempo a trabajar, es el mundo de la reunitis de los altos cargos, que solo hacen eso, y cuando Sí, tienes un sí. cargo intermedio, pues les quieres escuchar, pero luego tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? Y luego también lo usaba incluso
como cuando estaba cansada, cuando veía que ya mi cabeza, porque esto es como cuando estás meditando, ¿no? Que Sí, bueno, cuando estás meditando y que tu cabeza se va y la traes, y la traes. Y entonces yo he vivido momentos de reunión en los cuales es que estaba pensando en la compra. Y decía, bueno, sí, mira, sí, yo sí. sé que esto puede ser muy aburrido. Entonces me iba al baño y era como cuando hay gente que va al baño y se refresca un poquito la nuca, pues yo iba, me sentaba un momento ahí en la taza, respiraba, sentía esa energía y volvía a la sala y funciona, funciona. Claro, porque muchas veces esas técnicas, es decir, no es solamente lo que aprendes durante la técnica, es lo que dejas de alguna manera disponible o listo para luego en automático, por ejemplo, pues hacer eso, cortar un bucle. Yo he utilizado, por ejemplo, anclajes en reuniones antes de una entrevista y lo que haces es que realmente cambias de estado en cuestión de segundos, algo que Sí. por la vía racional, intentando buscar razones y motivos, a veces ni en media hora ni en una hora, incluso te lías más, porque tienes tu propia madeja y es como una bola de nieve. Esto lo que te permite muchas veces es decir, opero desde otro estado, que me va a valer para aguantar una hora aquí en esta reunión y después ya veré lo que hago, ¿no? Pero esa facilidad para entrar y salir de estados, algo que utilizamos mucho en PNL, que es decir, oye, vamos a trabajar sobre cambiar la forma de ser, de personalidad, el carácter. ¿Es eso posible, de hecho, cambiar? Dejo ahí la interrogación. Pero a lo largo del día todos experimentamos distintos estados, pues vamos a focalizarnos en la agilidad para cambiar estados. Oye, Pilar, una cosita, porque estamos a 2 minutos para terminar y te quería preguntar antes de terminar, ¿qué le podrías tú compartir a la gente que nos pueda estar escuchando? Pues que aparte de que sepan que PNL es programación neurolingüística, lo cual tampoco dice mucho porque es una expresión un tanto inasequible hasta que uno la experimenta, pero me interesa también que puedan personas, oye, no sé si esto es para mí o no es para mí o me puede venir bien, lógicamente, pues, ¿qué le podrías compartir que les pudiera ayudar a tomar una decisión, ahora o más tarde, bueno, merece la pena formarse en PNL y lo que obtienes, ¿no? Con ello? ¿Tú qué le compartirías a personas neófitas en este terreno y que puedan estar? Porque ahora también oímos muchas cosas, o sea, hay muchas ofertas formativas de absolutamente todo en cualquier cosa y a veces la dificultad que tienes es, yo me dejo guiar ahí por mi intuición, pero un testimonio siempre también puede ayudar a muchas personas, ¿no? En este caso el tuyo, el que sea, con autenticidad. ¿Qué podrías compartirles? Yo creo que es una maravillosa herramienta. Sales con muchas herramientas personales. Te ayuda a entender muchas cosas y sobre todo te ayuda luego a aplicar técnicas, a aplicar todo lo que has aprendido. Dejas de sojuzgar tantas cosas. Mm. eh, Tienes la mente mucho más abierta y mucho más consciente de todo lo que no sabes, de todo lo que no controlas, de todo lo que es inconsciente y tienes algunas herramientas sobre todo, bueno, pues para explicarte a ti mismo y para ayudar a los demás. Yo siempre he pensado que toda la gente que quiere hacer coaching siempre y que quiere ayudar a los equipos, lo que quiere son herramientas de equipo. Y son fantásticas, maravillosas, absolutamente maravillosas. Si tú no estás bien, y iba a decir pero el pero es el borrador universal y yo intento no usarlo. Y al mismo tiempo, ¿no? Eh, si tú estás bien, eh, todo ese coaching que puedas hacer, toda esa ayuda externa es muchísimo más fácil y muchísimo más potente. Entonces, me parece una Me herramienta encanta, maravillosa para ti y luego para los demás. me encanta porque al final, y esto nos permite poner un broche buscando un cierre también así impactante, la herramienta eres tú. Es decir, lo que está diciendo Pilar, que me parece muy válido, que hay muchísimas herramientas, pero bueno, si tú llevas un equipo, y tú no estás bien, por mucho que cosméticamente intentes de alguna manera aplicar otras herramientas externas, no está trabajado desde dentro si en la esencia no fluyen las cosas y la gente lo nota. Y la gente lo nota porque comunicamos también de inconsciente a inconsciente. Así que si vas buscando una herramienta que eres tú mismo, tú misma, pero digamos en su versión top y fluida, pues te invitamos a que averigües más sobre ella.
Y bueno, por mi parte nada más, Pilar, que ha sido un placer, que no dejemos Gracias. que no Me ha dejemos que encantado verte. a mí también, no dejemos que pasen 4 años. Venga, Esperemos hecho. que nos veamos antes y que no haya pandemias por medio, por favor. Otras Oh. cosas, a ver cómo está la cosa en septiembre, octubre. Hemos En fin, aprendido mucho de la pandemia. También cojamos lo bueno de esta situación, ¿eh? totalmente. Y de hecho estamos todavía, yo creo, intentando, y tenemos que poner en práctica, ¿no? Muchas de las cosas Sí, que hemos aprendido todavía. Sí. claro que sí. Bueno, Pilar, pues oye, te mando un beso fuerte, te deseo feliz veranito y fresco, si es posible, que hoy estamos ya a 30 graditos aquí en Madrid y que estés muy bien. Te mando un beso grande Gracias. y nos vemos. Cuídate mucho. Gracias. Chao, Pilar. Gracias. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego.